Juan Carlos Muñoz Mena. Él es director titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, y también director ejecutivo de Maritime Consult y director ejecutivo de TLG Consulting acá en Asunción, y gerente manager de Transocean SRL. Y prontamente va a ser seguramente ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va? Bueno. ¿Cómo está Juan Carlos Muñoz Mena? ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando con la protesta regional? Específicamente los argentinos de vuelta protestan y van a imponer un peaje en el río Paraguay entre la zona de Santa Fe y Confluencia. Acércate, por favor. Confluencia, kilómetro 1238. Hace ya 2 semanas, el Ministerio de Transporte de Argentina anunció la intención de aplicar un peaje en tramo soberano argentino que comprende el puerto de Santa Fe hasta el kilómetro 1238, que es la confluencia del río Paraguay y Paraná. Obviamente eso primero fue una medida sorpresiva, realmente no teníamos noticias previas, y por otro lado hay que tener en cuenta que para el caso específico de la navegación por las aguas soberanas de Argentina, Paraguay, amén del Tratado de Hidrovía del 26 de junio de 1992, tiene firmado un tratado de libre navegación de 1967 que establece en algunas condiciones, sobre todo el Tratado de Hidrovía, establece condiciones de libre tránsito, libre navegación, y también hace referencia específica a este tipo de eventuales pagos por el hecho de la navegación. Y así eso se firmó en 1992, sí. Hace 30 años. Así mismo. Bueno, y ahí se hablaba de un supuesto pago por... Se contemplaban condiciones de que no es posible cobrar ningún cargo por el mero hecho de la navegación. Esto es, los países que pretendan hacerlo en aguas soberanas deben comunicar a los 5 países que hemos están suscritos, sí. Exacto. Eso tiene un trámite, tiene que tener una contraprestación efectiva. Esto es, pretendo cobrar por estos y estos trabajos, y estos trabajos se tienen que compadecer también con una ayuda precisa o una colaboración precisa al mejoramiento de la navegabilidad en este caso. Bueno, yo soy neófito absolutamente en este tema. Acá el experto es Juan Carlos Muñoz Mena, que hace años está trabajando justamente con todo esto, y él sabe del derecho y del revés qué es lo que está pasando. Pero yo me aventuro a hablar así nomás, a dar mi opinión personal. Primero son 5 países, ¿verdad? Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sí, es correcto. Bueno, entonces los 5 países tienen que ponerse de acuerdo y aceptar o no lo que está pidiendo ahora la Argentina, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, digo yo que habría que reconocer el costo de los argentinos respecto a ese dragado que tienen que hacer, específicamente en ese tramo conflictivo, no sé si es conflictivo o no, desde Santa Fe hasta el kilómetro 1000, ¿cuánto es? 1238. Bueno, por un lado, yo estoy opinando así, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, las aguas son del Paraguay, son del Brasil, pasan por territorio boliviano. ¿Qué pasa si se suspenden las aguas en territorio argentino? ¿Qué van a hacer los argentinos? Bueno, se cortan imaginariamente las aguas. Es un tema complejo, es un tema que se instaló a finales de los 80, entendiendo que evidentemente
la logística de la región central sudamericana es un valor fundamental para la economía. Y estamos hablando de 3 estados brasileños, estamos hablando de la provincia de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz de la Sierra, estamos en Bolivia, estamos hablando de todo el Paraguay, estamos hablando de 7 provincias del litoral argentino y obviamente también Uruguay como punto de transbordo de mercaderías que ingresan y salen. Con ese espíritu y con ese desafío se desarrolla el proyecto o relanzamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. En el año 88 se consolida en el año 89 con la conformación del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Se firma en el 92 el acuerdo al que estábamos haciendo de referencia, pero hay que tener en cuenta que amén de la cuestión meramente económica, estamos hablando de un escenario político totalmente diferente al que hoy estamos viviendo. Aquel del 92. Exactamente, claro. Por distintas razones. Salíamos de la dictadura, ese tipo de cosas. Exacto, se firmó también Mercosur con 4 de estos 5 países que acabo de mencionar. Eso es lo que no entiendo, Mercosur. ¿Qué hace Mercosur? ¿Cómo podemos sacar ventaja del Tratado del Mercosur que se firmó como Tratado de Asunción y está el Mercosur y estos problemas cotidianos siguen habiendo? No entiendo, Juan Carlos. Mira, Bruno, Mercosur corre por una vía y el acuerdo de hidrovía siempre ha corrido, nacieron casi juntos, pero todo el desarrollo se hace de manera diferente, tanto en los organismos, en los reglamentos y demás, y eso fue muy bueno al principio, dado que Mercosur es la parte comercial y el tema de hidrovía es la parte logística, ¿verdad? Sí, bueno, pero que son cosas, si vos querés, juntas en el hecho fáctico, pero que se abordan de manera diferente. Claro, porque el espíritu con que se hacen estos tratados, sí, vamos a tener un relacionamiento X mucho más dinámico que esto, que lo otro, todo eso se expresa y se asienta ahí en los papeles, pero a la hora de la verdad no pasa nada con todas esas historias que se firman, porque llegado el momento nos tropezamos con una cuestión lógica también, porque si no se draga el río, no se puede pasar a través de ese río, ¿verdad? O sea, el estiaje es... Sí, nosotros estamos, y desde el sector donde yo provengo, lo que nosotros necesitamos es lo que se llama la previsibilidad en la navegación, y uno de los factores claves para obtener esa previsibilidad es sin duda el dragado, además de otras ayudas a la navegación. Pero eso no está yo diría que es un tema a discutir, pero lo que sí, en primer lugar, tenemos que reclamar o tenemos que poner en perspectiva es que hay un procedimiento para todo, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos, y vamos al escenario general, estamos con 3 años y más de estiaje, muy grave para toda la región, incluyendo la Argentina. Estamos saliendo de 2 años de pandemia. Iniciamos el año con una sequía y una merma notable en nuestra producción agrícola, y en marzo se produce la guerra de Rusia-Ucrania, que dispara los commodities, entre ellos el tema del combustible, y en ese combo vos tenés que ubicar la logística de un país. Y la logística de Paraguay es una logística cara, ya lo hemos hablado muchas veces. Nosotros estamos lejos, tenemos que ser eficientes, tenemos que tener garantizadas condiciones para salir. Y cualquier centavo de más nos perjudica a nosotros. Claro, me dicen, ustedes los navieros, no, los navieros somos prestadores de servicio en un tramo determinado, y esa prestación de servicio en su ecuación de costo suma todo esto. Paraguay tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo. ¿Es así? Es así. Bueno, eso también hace que se cele, me imagino, por parte de ciertos países, especialmente de la Argentina,
Me imagino que es así. Sí. Bueno, genial. Pero vos recién citaste a 3 estados brasileños que son los afectados, ¿verdad? 3. Uh-huh. Citaste a Bolivia, 4, ¿verdad? Uh-huh. Citaste a Paraguay como país entero, uh-huh, y citaste a Uruguay como también país afectado. Son 6 partes versus ¿cuántas provincias de Argentina? 7. 7 provincias de Argentina. Y ya sé, bueno, más o menos estamos miti ahí con la situación. ¿Por qué no se trabaja en conjunto o en todo caso se formaliza un pago entre todos los países? Porque al final de cuentas todos estos 5 países están siendo afectados, incluyendo a la Argentina, ¿verdad? Pero Argentina está haciendo el trabajo del dragado y ese tipo de cosas. Bueno, en ese tramo en específico, Argentina ha hecho en los últimos años trabajos, como está haciendo Paraguay también en su tramo soberano y en el compartido con Argentina, trabajos que tienen que ver con trabajos específicos debido a el estiaje, sí, no claro. Proyecto, objeto de un plan. Es que no está en discusión el tema de que garantizar, es lo mismo que alguien te diga, no quiero arreglar la ruta, una ruta, y tenemos el ejemplo acá muy cercano de la ruta Ciudad del Este, que hoy es una maravilla, y hay que pagar el peaje. Extrapolando es la misma cosa. Ahora, tenemos que tener cuidado en los procedimientos, porque en el ámbito multilateral, como es el que se está presentando, y en donde lo que se afecta es la economía de un país desde el punto de vista de su costo logístico, entonces hay que ser, en primer lugar, ordenados, disciplinados, previsibles y respetar los acuerdos internacionales firmados al respecto. Costo logístico, dijiste. ¿Asciende a cuánto este costo logístico? Mira, en el caso de las exportaciones hay que tener en cuenta que Paraguay exporta casi todo, lo que exportamos son commodities, es decir, productos sin mucha industrialización, aunque hemos progresado mucho y hoy los productos industrializados están creciendo de manera constante, pero estamos casi a un 20% del costo logístico, cuando en los países con mayor conectividad se habla del 5 o el 7%. Es decir, aparte de los costos propios de producción, del rinde que tiene la tierra en Paraguay, nosotros estamos castigados por ese costo logístico. Y no parece, pero aquel centavo de más que se carga significa una menor recepción de dinero por parte de los productores y el flujo hacia abajo que eso significa, ¿verdad? Bueno, una tasa en la hidrovía impuesta por Argentina sería por derecho de paso, advierte el gremio CAFIM, que es el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Esto lo señaló su presidente Esteban dos Santos la semana pasada. Bueno, por la navegabilidad o por la navegación comprendida del kilómetro 584 del río Paraná, puerto de Santa Fe, hasta la confluencia, será una tasa por derecho de paso, dice la gente de Argentina, y también acá lo hizo notar el presidente de CAFIM, Esteban dos Santos, en una reunión que tuvo lugar en la Cancillería acá en Asunción. La tasa en la hidrovía de Argentina genera preocupación. Por su parte, dijo acá el empresario Juan Carlos Muñoz, que está con nosotros, comentó que la anunciada medida unilateral de Argentina genera gran preocupación en todo el sector del comercio internacional de nuestro país, principalmente en el de la exportación, que será el más afectado por las graves consecuencias que tendrá sobre la ecuación logística debido a nuestra ubicación geográfica de mediterraneidad. Por supuesto, nosotros somos los más afectados porque el río hace que salgan nuestros productos, ¿verdad? Así es. O lleguen los productos de afuera. El comercio de ultramar. Hasta que tengamos el tren nuevamente, tenemos que conformarnos
hacer pasar todo a través del río, ¿verdad? Así mismo. Los cálculos que hicimos en el 2021, solamente un 6% del comercio de ultramar vino por vía carretera desde los puertos brasileños, y el resto, 94% del comercio de ultramar, se hace por la vía fluvial. De ahí lo delicado de este tipo de medidas, y de ahí la necesidad de involucrarnos rápidamente, y sobre todo cumplidos los cánones establecidos por los acuerdos internacionales, negociar una tasa que se compadezca con el servicio, ¿no es cierto?, que se pretende ¿Y el utilizar. monto asciende a cuánto? Ese peaje, la tarifa, digamos, es 1.47, $1.47 de tonelada de registro neto. La tonelada de registro neto es el cálculo volumétrico de la capacidad de las bodegas de los buques, convertido a toneladas. Da un promedio entre 500 y 600 toneladas por cada barcaza. Haciendo un cálculo de un convoy de 20 barcazas, te da un poco menos de $20,000 por viaje. No sabemos tampoco si va a ser de ida 20,000, de vuelta 20,000, o se va a cobrar de una sola vez. Es decir, también la resolución es un poco ambigua. Lo cierto es que en el peor escenario estaríamos agregando unos $40 millones, entre 35 y 40 millones de dólares a nuestro costo logístico anual. Sí, señor. Año. Es 40 millones. Es un montón de dinero. Pero salía de que iba a ser 20 millones. Sí, 20 millones y one way. One way, round trip. En back and forth, round trip es 40. 40, exacto. Y bueno, pero hay que hacer que sea por lo menos one way, entonces. Y bueno, yo creo que en derecho internacional todo se negocia. Nosotros estamos en ese escenario de un... los argentinos no retroceden. Y mira, según tu experiencia, yo creo un poco difícil. Yo creo que hay que sentarse en primer lugar a plantear ¿qué se les puede dar a ellos en compensación, supongamos, por parte de Paraguay y también de los otros países, ¿verdad? Bolivia y Brasil, bueno, y Uruguay? Pero hay que ser claro en este tema. ¿Qué significó la hidrovía para los países? En Paraguay creció la flota, creció la demanda de transporte, porque hay más demanda de transporte, pero el 80% de esas cargas se transbordan en puertos argentinos. Y el que sabe de puertos está plenamente consciente que la carga de transbordo es el mejor negocio que puede tener un puerto. Es decir, Argentina hoy está concentrando no solamente buena parte de nuestras cargas de importación, sino también prácticamente todas las de exportación. Entonces, lo que pasó en 92, ellos controlan lo que nosotros... Hay roles que los países han tomado y han tomado posición. Hoy, por ejemplo, coyunturalmente Uruguay maneja más contenedores que Buenos Aires por ciertas facilidades, es 80-20. Sin embargo, la Argentina en graneles, toda la participación que tenía Palmirata hace unos 5 años, concentró hoy la zona de Rosario, primero porque mucha soja paraguaya va a industria, por el mayor tenor proteico, se mezcla en las industrias, y Argentina está absorbiendo buena parte de la exportación de granos de Paraguay por ese motivo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con Te está llamando ahí Cristina Fernández. Así que los países cumplen roles. Hoy, por ejemplo, el vuelco que tiene el estado de Mato Grosso Sur, Mato Grosso y Goiás mirando la hidrovía, es porque necesitan mejorar también sus costos logísticos. Ellos son tan mediterráneos como Paraguay, sí, ¿verdad? Bueno, pero también la sequía hace que todo esto se amplíe digamos, en el sentido contrario, ¿verdad? Porque
las aguas, el nivel de las aguas no están como siempre, ¿verdad? Sí, mira, nosotros menor cantidad de 30, agua. 30 años, 3 años que en promedio estamos trabajando al 60-70% Por de eso nuestra decía. capacidad. Entonces, imagínate el masazo, arrancamos el año, bueno, soja no va a haber y después nos cuentan de que los combustibles se dispararon casi 90% en lo que va del año. ¿Qué pasa si Argentina no hace ese trabajo de dragado en ese sector mencionado? Bueno, ese es otro tema interesante. El índice de recurrencia. Nosotros necesitamos para navegar a pleno con barcazas 10 pies. El índice de recurrencia entre el 583 y el 1238 es más de 10 pies. Y solamente 13 días, estadísticamente, 13 días de los 365 son eventualmente menores a 11 pies, a los 10 pies. Es decir, ese tramo, si bien hay que mantener y hay que dragar, es un tramo que no complica mucho a la navegación de barcaza. Tenemos escenarios de estiaje, sin duda, que se agudizaron en estos últimos 3 años. Porque esto pasó lo mismo en el 2017. Es la misma pretensión, siempre se viene arrastrando, casi lo mismo. En aquel momento el Ministerio de Transporte nos convocó como gremio a la audiencia pública. Participamos en las dos convocatorias, una informativa y otra en la que los gremios teníamos que plantear nuestra posición. Eso fue en junio del 2017, 21 gremios argentinos, un gremio paraguayo. Nosotros llevamos una posición de no pago por las mismas razones que estoy explicando ahora, ¿verdad? Y sobre todo porque el índice de recurrencia no merecía, ¿no es cierto? Si bien no era aplicable la pretendida tarifa. ¿Qué pasó en el 2017? El gobierno argentino decidió no cobrar ningún peaje. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos el famoso peaje que ellos están anhelando? No vamos a poder navegar, ¿verdad? No se puede pasar por ahí. Acá hay que ser pragmático, ¿verdad? Es agua soberana argentina, sí, agua soberana argentina, pero se duda. Agua soberana argentina, pero porque vienen aguas soberanas de Brasil y de Paraguay. Exacto. ¿De qué me estás hablando? En algún momento todo se negocia, todo. Yo no rehuyo y creo que es el camino para todo, ¿verdad? Nosotros tenemos la necesidad de consolidar ese libre tránsito, de reclamar acuerdos de carácter multinacional, claro, como el de Almaty, por ejemplo, que es de países sin litoral. Cuando tuvimos el problema del bloqueo en el 2010 con el Caballo Suárez, nuestro asesor, el ex canciller Moreno Ruffinelli, en su dictamen citó 52 tratados internacionales que estaban siendo violados en ese momento, ¿verdad? Por supuesto. Fueron 43 días muy difíciles, del 1 de noviembre del 2010. ¿Cuál fue el resultado? Se levantó el bloqueo. Y bueno, genial. Yo creo que hay que ponerse fuerte, Juan Carlos Muñoz, por primera vez, o por lo menos yo creo que sí. Primera medida, ponerse fuerte. Segunda medida, somos un país mediterráneo, siempre fuimos fustigados por la Argentina, porque necesariamente nosotros tenemos que sacar nuestros productos por su territorio y hacer entrar algunos, en gran porcentaje de productos, por también el territorio argentino, por las aguas que les corresponde a ellos, pero esas aguas vienen también del territorio paraguayo, brasileño y boliviano, ¿verdad? Es así, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, lo que hay que administrar, mi querido Bruno, son las pasiones para poder entrar en razones. Sí. Y ese es el ejercicio que nos toca pero hacer hace más de 200 años. Vos sos un canciller nato, che. Vos no querés invitarle allá un rico tereré y conversar y por ahí te dicen, te dan la venia. No es así. Todos los caminos hay que utilizar. Conducen a Roma. Bueno, ¿cuál es el camino justamente para lograr un acuerdo sobre la hidrovía Paraná-Paraguay? Ya dijiste, más o menos. Hay dos ámbitos, y claro, uno el multilateral, donde todos los países van a estar afectados, y otro el ámbito bilateral también, donde
nosotros tenemos una larga tradición, si bien de problemas con Argentina, pero tenemos una larga tradición de buenos acuerdos con la República Argentina, y yo creo que eso no va a cambiar, ¿verdad? O sea, tenemos que ser conscientes de las situaciones, de los humores, de las presiones, y dentro de ese ámbito realmente lograr un objetivo que sea razonable para las partes. Pero yo estoy notando que Brasil, por ejemplo, no se está metiendo. No sé si se hace el embotabú, nomás Brasil como siempre. Hay que tener en cuenta que la coyuntura quizás no nos ayude mucho. No te olvides que estamos en plena campaña para el balotaje en Brasil. La prudencia de Itamaraty ha sido siempre una de sus características. Sí, sabemos eso. Ahora, evidentemente que también es cierto, datos importantes, lo que va a crecer la producción solamente de mineral de hierro, que hoy se exportan 5 millones de toneladas por el río Paraguay. Los nuevos accionistas pretenden multiplicar esa producción por 4, es decir, que en 2 años más vamos a tener 20 millones de toneladas pretendiendo navegar por el río Paraguay, con lo cual nosotros estamos en un escenario en donde se duplica lo que hoy movemos, sin contar las inversiones industriales que se están haciendo aquí en Paraguay, en territorio paraguayo, en la planta de cemento y la futura planta de celulosa. Claro. O sea, acá hay que eso se está construyendo a vapor batiente. Cuando esté eso listo, ¿cómo van a hacer para pasar por ahí? Por eso, nosotros tenemos que pensar de que la demanda de transporte sobre el río está en franco crecimiento, y tenemos que proyectar esa negociación en el tiempo. Por eso que es importante realmente sentarse a conversar, ver cuáles son los pros y los contras, qué es lo que nosotros ofrecemos. Vos preguntaste, ¿qué le ofrecemos? Señores, estamos transportando carga que genera trabajo a los puertos argentinos. Los puertos argentinos y uruguayos, ¿verdad? Mano de obra y una cantidad muy importante de ingresos de divisas para esos puertos, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer funcionar el Mercosur como primera medida, Juan Carlos. Exigir que el Mercosur funcione a favor de esta negociación, a favor de Paraguay en este caso. Así como se unieron en algún momento todos los del Mercosur y nos atacaron, el caso cuando se lo sacó a Lugo y qué sé yo, ¿sabes? Toda esa historia, sí, claro. Y nos neutralizaron. Bueno, ahora se tienen que unir los del Mercosur para solucionar esta historia con la Argentina. Y la Argentina tiene que ser consciente de que acá hay muchos argentinos, así como somos conscientes que en la Argentina hay muchos paraguayos también, ¿verdad? Entonces, y somos países vecinos, no nos podemos mudar y tenemos que trabajar en conjunto. Muy simple el asunto. Sí, me parece que hay que llegar a buen término. Sí, por supuesto, sin dejar de ver que los países no tienen amigos, sino que tienen intereses. Entonces, sobre esa realidad pragmática también una cantidad tenemos que sentarnos a negociar. Hay una cantidad de inversores argentinos que hace rato están entrando acá de la mejor forma. Se le pone alfombra roja también a todos estos inversores y son compatriotas de ellos, ¿verdad? Sí, ¿cómo poner trabas? Sino lo que hay que hacer es allanar el camino, al revés el asunto. Sí, no, ¿no? Y lo que pasa es que a veces lo ideal está un poco lejos. Tenemos que tratar de ser un poco más solidarios, y tuvimos escenarios. Si le llevaba una caña a 3 leones bien empaquetada a Cristina Fernández, ¿no se puede subsanar esto? No me atrevería a decir tanto, pero mira, yo creo que te mencioné a vos cuando el tema en plena pandemia en Alto Paraná, trabajamos con los argentinos juntos, mano a mano, solucionamos la salida de carga en el 2020 y en el 2021. O sea, no todo es confrontación, sino ahí hubo mucha cooperación. Y yo creo que en los puntos altos al final se logra eso. A veces un poco más duro el humor político, los prejuicios, incluso te diría hasta las personas. Por eso es que es importante
que cuando te sentás a una mesa de negociación, obviamente uno a veces piensa en lo inmediato, en la coyuntura y en la urgencia de resolver aquello que te llevó a la mesa. Sin embargo, ese puede ser el punto de partida de otras cosas a futuro, en donde todos estamos comprometidos al final, ¿verdad? Acá hay muchas variantes, no solamente demanda de transporte, sino acciones que tienen que ver con la preservación ambiental, para ver si este tema del cambio climático que nos ha afectado en estos últimos 3 años se puede revertir, planes conjuntos, porque esto le afectó a todo el mundo, ¿verdad? Decime, los Pitufos López, nos podemos hablar con los Pitufos López a ver qué ayuda nos dan ellos. Y bueno, ellos siguen trabajando en el río, así que sí, supongo que no tendrán problema en visitarte, ¿verdad? Claro, bueno, los invitamos acá, en serio, a ver cómo se puede llegar a buen entendimiento. El embajador argentino acá es muy bueno, el señor Pepo. Yo creo que él tiene mucha predisposición. Sí. Entre paréntesis. Es medio pariente y vecino porque está cerca, claro, así que... Él es el que más querrá que todo esto se allane, se arregle, se solucione. Así mismo. Hasta acá no podés informar, ya no tenés más nada. No tengo nada nuevo, supongo que esta semana habrá novedades. Hoy es el viernes y hoy ha sido feriado en la República Argentina. Yo supongo que a partir... ¿Por qué feriado? No lo sé, francamente. Hoy feriado. Hoy es feriado y el viernes fue feriado, así que... ¿Por qué feriado? ¿Qué hay? 9 o 10 de octubre. 10 de octubre que hay en la Argentina. Supongo que a partir de mañana tendremos novedades de las notas y de los contactos que se han realizado. Te agradecemos mucho, querido Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Así que hasta una siguiente ocasión, y creo que vas a llegar con buenos informes, porque personalmente vos te movés también por cuerdas separadas, siempre tenés mucho relacionamiento personal desde hace muchos años con la gente que está allá operando también. Y bueno, dice que los empleados que tengan que trabajar cobrarán doble jornada por ser feriado nacional. Hoy es 10 feriado nacional, dice, en la Argentina. Empezó el 7, por lo que y el 10 no habrá actividad, hasta el 10 no habrá actividad, debido a que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Una gran 7, che. Acá lo que tenemos que hacer es trabajar y levantar todos nuestros feriados. Eso es lo que tenemos que hacer, tanto en Argentina como en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan Carlos. 54 minutos de las 10.